Eres el Dios de Jacob, pero también fuiste el Dios de Jesús. El Dios de Jesús, aquel varón que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Tú eres el Dios de Jesús, aquel varón que clamó para ser librado de la muerte y fue librado del Hades a causa de su temor reverente. Tú también quieres ser nuestro Dios y que seamos tu pueblo, porque este pueblo fue comprado a precio de sangre, pero también esa sangre no solo nos limpia de pecado, sino nos hace aceptos en el amado. Por eso veniste, para comprarnos y hacernos tu pueblo, y que tú seas nuestro Dios. Yo le hablo a aquellos que están librando batallas, aquellos que se están sintiendo en medio de una lucha fuerte. Esta mañana te recuerdo que mi nombre es Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, que mía es la batalla, mía es la guerra y la victoria. Solo espera y confía en mí. Yo hablo esta mañana a aquellos que están librando batallas. No desesperes, continúa esperando en tu Rey, porque mi nombre es Jehová de los ejércitos, el Dios que pelea tus batallas y te da la victoria donde quiera que vayas. Pero mantente cerca de mí y espera mi salvación, que ya viene pronto, dice tu Dios. Junto a la cruz de Cristo, escoge
espíritu, alma y cuerpo. Rendimos, Señor, nuestros anhelos, nuestros deseos, nuestras metas, nuestros planes. Rendimos todo delante de ti esta mañana. Queremos hacer tu voluntad. Queremos llegar a ser hijos muy amados. Queremos llegar a escuchar lo que le dijiste a tu Hijo Jesucristo. Este es mi Hijo amado, el cual me complace, en el cual tengo complacencia, el cual hace cada día mi voluntad. Queremos llegar a ser esos hijos. Gracias, Señor, por este tiempo de purificación que estás trayendo a esta iglesia, a nuestras vidas, porque tu fuego nunca será para destruirnos. El fuego que experimentamos tus hijos es un fuego para purificación, para preparación, porque quieres que estemos listos para tu venida, para encontrarnos contigo, Señor. Que tengamos la actitud de esos 3 hebreos en el fuego, levantando nuestras manos, honrándote, bendiciéndote en medio del fuego purificador que eres tú, Señor. Gracias, amado. Gracias por ser paciente con nosotros, sabiendo que somos débiles. Gracias por tu ternura con la que nos tratas, por tu amor. Gracias, Señor. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego. Quiero serle fiel. Yo
Que así sea, Señor. Tenemos un mensaje pendiente, ¿verdad? ¿Sí recuerda o no? Entonces, ¿a dónde tenemos que ir? Al Salmo 23, correcto, para terminar, si Dios lo permite, hoy este Salmo. Vamos a leerlo juntos completo, todo el Salmo. Si ya lo tenemos ahí, ayúdeme a leerlo en voz alta. Dice así: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Qué precioso este salmo de David. Bueno, ya vimos la mitad o casi la mitad de este salmo, hasta el verso 4, o la mitad del verso 4, hasta ahí nos quedamos. Y bueno, Dios a través de este salmo quiere llevarnos, amados hermanos, a un grado de dependencia total, así como cantábamos hoy, a rendirnos, pero completamente, sin reservas. Es la idea de este salmo. Porque la oveja es dependiente del pastor, no en algunas cosas. En lo natural, las ovejas dependen completa y totalmente del pastor. Y nosotros como ovejas Dios quiere llevarnos a aprender a depender completamente de Él como nuestro pastor. Mencionamos algunas características de las ovejas, como que el hecho de que una oveja por lo general es de corta vista, no tiene una vista que pueda ver a lo lejos, es de corta vista una oveja. No tiene ningún sentido de orientación. Su vista es defectuosa, no es orientada a ella. No tiene... su olfato es casi inexistente. Lo tiene, pero es casi inexistente el olfato de una oveja. Se asusta por cualquier cosa. Si una oveja se extravía, se pierde, porque se aleja del rebaño o porque no sigue, ¿verdad?, al pastor, no tiene la capacidad de poder regresar y saber el camino de regreso, el camino de vuelta. Y todas esas características de una oveja en lo natural, pues nos van a ayudar a nosotros, porque es lo que nosotros también experimentamos y tenemos como ovejas del Señor. Ya vimos que en la Biblia aparecen muchos pasajes donde Él, no solo el Salmo 23, sino otros pasajes donde Él se menciona como el pastor y a su pueblo como un rebaño. Y el Señor quiere llevarnos a ese sentido de dependencia completa de Él, a que nosotros podamos decirle: Señor, es cierto lo que dices tú en tu palabra, lo que has dicho. Separado de ti, nada puedo hacer. Guíame, encamíname, dirígeme, porque si yo lo hago a mi manera, si yo lo hago según lo que creo, lo que pienso, seguramente me voy a equivocar, voy a errar el camino. Es notable que aquí en este salmo el Señor se llamara a sí mismo nuestro pastor, ¿verdad? Bueno, David lo está mencionando así, pero es uno de los nombres de Dios. Él es el pastor.
Y en Israel, en la nación de Israel, como en otras sociedades antiguas, no sé si usted sepa, pero el trabajo de un pastor se consideraba el más bajo de todos los trabajos, el menos importante. Si una familia necesitaba un pastor, siempre ocupaban al hijo o a la persona de la familia que era aparentemente de menor importancia o menor capacidad, como en el caso de David. Él fue el hijo menor y lo escogieron, ¿verdad?, para que pudiera pastorear las ovejas de su padre. Y no a muchos les gustaba ser pastores. Para ellos era desagradable recibir esa asignación como pastor. Ahora que fuimos a las Margaritas, Chiapas, de lo que es ya pasando San Cristóbal de las Casas y rumbo a Comitán, pues hay varios poblados ahí. Y curiosamente vimos varios rebaños, porque uno va atravesando cerros. Las carreteras son solo de ida y vuelta, muy estrechas, y había algunos rebaños ahí, y había, pues lo curioso es que había una jovencita y de regreso había unas señoras, eran las pastoras del rebaño, y ahí estaban esas ovejitas comiendo, y como sabemos, ¿verdad?, con su vista siempre hacia abajo, pero ellas ahí vigilando para que no se pudieran pasar a la carretera. Pero el ser pastor no era algo que todos desearan ser. Y de hecho en este tiempo, hermanos, debido a la condición de la iglesia, del cuerpo de Cristo, y a la condición también de muchos pastores, el ser pastor es un oprobio también hoy en día. Cuando alguien en el mundo sabe que tú vas a una iglesia cristiana y que hay un pastor, una de las cosas que llegan a pensar o a decir o a creer es que el pastor abusa de las ovejas, ¿verdad? Les quita su dinero y les hace hacer cosas que no quieren hacer, les prohíbe cosas a donde no debieran ir, o lugares, y pues esas son cosas falsas. Quizá en algunos lugares sí es así, ¿no? Desafortunadamente la iglesia del Señor vivimos en un oprobio, porque sí hay pastores que son abusivos, pastores que solo buscan trasquilar a las ovejas, la lana de las ovejas, ¿verdad? Y no pierden oportunidad para poder siempre hablar de dinero y pedir dinero, y hacen campañas, hacen congresos, y dentro de esos congresos se empiezan a decir, a ver, saquen todo lo que traen ahí. Es increíble. Una vez escuchamos, y era un ejemplo real de un congreso que hubo en una iglesia cuando pastoreábamos en León, un congreso de varias iglesias. No asistimos nosotros, pero nos platicaron cómo el que organizó ahí, que era uno de los pastores que tenía una de las iglesias más grandes, al final dijo, bueno, pues ya terminó el congreso, pero muchos aquí no se han despojado no han honrado al Señor como debieran, es lo que dijo. Entonces dijo, vamos a pasar aquí una canasta. Aquí, por ejemplo, aquí nunca pasamos ninguna canasta, ¿verdad? Pero miren, no solo pedían dinero. Ellos decían, si tienes alhajas, joyas, relojes, todo lo que tengas, tienes que traerlo. Imagínense a qué grado está la condición de la iglesia. Por supuesto, gracias a Dios, no todas las iglesias son así. Pero hay mucho énfasis en las cosas materiales, como dice Apocalipsis acerca de la Odisea, que es una figura de la iglesia de este tiempo. Y yo sé que hay iglesias donde se predica la sana doctrina y donde no hacen esas cosas, ¿verdad?
Pero hasta el día de hoy el ser pastor es un oprobio. Pero miren en Génesis 46, Génesis capítulo 46, ahorita regresamos ahí al Salmo, solo quiero mencionar algunas cosas interesantes. Génesis 46, aquí vemos a Jacob y su familia que están en Egipto y van a regresar, ¿verdad? Perdón, van a entrar a Egipto para poder encontrarse nuevamente con José. Génesis 46, y en el verso 33, José les da una instrucción a sus hermanos y les dice: y cuando Faraón os llamare y dijere, ¿cuál es vuestro oficio? ¿A qué se dedican? Dice el verso 34, entonces ustedes deben decir que son hombres de ganadería, que han sido tus siervos desde nuestra juventud hasta ahora. Nosotros y nuestros padres, así hemos sido, a fin de que moréis en la tierra de Gosén. Y ahí da la razón. Dice, porque para los egipcios es abominación todo pastor de ovejas. Así los egipcios pues representan a la gente del mundo, ¿no? Y así es hoy en día. Los pastores somos abominación para los egipcios todavía. Ahora aquí David en el Salmo 23, él no dice que Jehová es el pastor de todos. David está diciendo que es su pastor. Y sí, Dios es el pastor de un rebaño. Pero David dice específicamente, Jehová es mi pastor. Si Él no fuera un pastor para nadie más, lo es para mí. Él tiene cuidado de mí, Él me protege y Él me preserva. Y amados hermanos, Dios quiere que nosotros lleguemos a experimentar personalmente lo que David experimentó. Que tú no puedas decir este salmo porque te lo aprendiste de memoria y digas, Jehová es mi pastor, sino que en verdad tú tengas la experiencia, tú y yo tengamos la experiencia de que Dios es tu pastor y tú puedas dar testimonio, Él me guía, Él me cuida, Él me suple, Él está conmigo en las pruebas, en los valles profundos. En el Salmo 28 y versículo 9, libro de los Salmos 28, ahí es un salmo también de David, Salmos 28, versículo 9, David invita al Señor a pastorear al pueblo de Israel y a sustentarlos para siempre. 28, 9 dice, salva a tu pueblo y bendice a tu heredad y pastoréales y susténtales para siempre. David sabía y había experimentado y conocía a Dios de muchas maneras, pero una de las formas era como su pastor. Isaías capítulo 40, el profeta Isaías, el libro del profeta Isaías capítulo 40, versículo 9 al 11. Isaías 40, 9 al 11, súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión. Levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén, levántala, no temas. Di a las ciudades de Judá, ved aquí al Dios vuestro. He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. Como pastor, dice aquí Isaías, es parte del consuelo que Dios está dándole a Israel, pero también a nosotros. Como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará a los corderos y en su seno los llevará. Pastoreará suavemente a las recién paridas. Y el contexto no solo es la experiencia del buen pastor, sino está hablando también de la segunda venida, de su segunda venida. Cuando Él regrese, una de las formas en que Él se va a manifestar, amada iglesia, a nosotros es como el pastor. Por eso tenemos que estudiar este salmo.
Ahora, cuando usted testifique de su pastor, no de mí, sino del pastor celestial, testifique bien, ¿verdad? ¿Ustedes han visto lo que Jacob testificó a Faraón de su pastor? En Génesis 47, cuando lo introducen, Génesis 47, versos 7 al 10, dice: también José introdujo a Jacob su padre y lo presentó delante de Faraón, y Jacob bendijo a Faraón. Hasta ahí todo va bien, ¿no? Y dijo Faraón a Jacob: ¿cuántos son los días de los años de tu vida? Y Jacob respondió a Faraón: los días de los años de mi peregrinación son 130 años. ¿Y qué tal te fue esos 130 años? Uy, no. Pocos y malos han sido los días de los años de mi vida, y no han llegado a los días de los años de la vida de mis padres en los días de su peregrinación. Testifiquemos bien. Aquí tuvo un desliz Jacob, quizá, ¿no? Y bueno, si vemos la vida de Jacob, sí, no le fue tan bien, ¿verdad? Pero aún y cuando no nos vaya tan bien en la vida, hermanos, si somos parte del rebaño del Señor, honrémoslo delante de los egipcios, delante de la gente del mundo. Podemos decir: no me ha sido fácil. Sí he pasado enfermedades, escasez, pruebas fuertes en mis hijos, en mi familia, en mi matrimonio, pero ¿sabes una cosa? Y ahí podemos balancear, ¿no? Porque estaba diciendo algo real, pero quizá le faltó decir: pero el buen pastor nunca me dejó en esos días malos. Él estaba ahí para consolarme. Cuando estaba yo en el desierto cuidando las ovejas de Labán, mi suegro, que por cierto no era un buen suegro conmigo. Sea un buen suegro, hermano. Si tiene nueras o yernos, sea un buen suegro. O sea, no se meta demasiado, pero sea bueno, ¿verdad? Pero él testificaba, y en medio de todo eso el buen pastor me suplió. Porque qué bendiciones tuvo, ¿verdad? En medio de ese tiempo difícil, cuando querían hacerle trampa Labán a Jacob, Dios de alguna manera soberanamente le daba las mejores ovejas, los mejores corderos, los sacaba adelante. Entonces, en medio de nuestras pruebas, el Señor siempre no nos va a dejar solos. Siempre va a estar con nosotros y nos va a ayudar. Charles Spurgeon dijo que antes de que un hombre pueda decir verdaderamente Jehová es mi pastor, primero debe sentirse como una oveja por naturaleza. Porque no puede saber que Dios es su pastor a menos que se siente en sí mismo que tiene la naturaleza de una oveja. Y debe relacionarse con ese pastor como oveja, en su dependencia de Él, en su necesidad que tiene de Él. Pero bueno, continuamos entonces, ahora sí, en el Salmo 23, con lo que dejamos pendiente. En la última sesión hablamos la primera parte del verso 4, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Y bueno, ahí no terminó este verso, faltó esta última parte del verso, no llegamos ahí. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Y sí tiene que ver, obviamente, cuando estamos caminando por ese valle, por el desierto. Pero necesitamos los valles, hermanos, necesitamos los desiertos en nuestra vida para poder conocer más a nuestro Dios. Tu vara y tu callado me infunden aliento. ¿Qué piensan ustedes de la vara y el callado? Quizás piensen que las varas y los callados no suenan muy reconfortantes para una oveja.
La vara y el cayado nos hablan de autoridad y de disciplina, pero en las manos adecuadas, en las manos de un buen pastor, la vara y el cayado van a hacer que nosotros encontremos gran consuelo, hermanos, porque aunque usted no lo crea, la disciplina es buena, es necesaria, trae sanidad a nuestra vida, trae consuelo a nuestra vida, a nuestro corazón. Miren, cuando nuestros hijos eran bebés o niños pequeños y teníamos que disciplinarlos por algún berrinche, por alguna cosa que no estaba bien, después de la disciplina, los que lo han hecho fielmente saben, ellos como que caían en una paz, hasta suspiraban más, ¿no? Y descansaban. Porque como dice la Escritura, hay muchas escrituras que hablan de la bendición de la vara. ¿Alguien recuerda alguna? ¿O no les han dado a ustedes? Corrige a tu hijo y aunque sea, esa ya es tu versión, ¿no? Corrige a tu hijo y te dará descanso. Es así. Y no menciona ahí la vara, pero tiene que ver con la corrección. La vara y la corrección dan sabiduría, jóvenes, niños, hijos, hijas. Cuando papá y mamá disciplinan, es para que aprendan, entre otras cosas, disciplina. También obediencia, pero ¿quién más? Si lo corriges con vara, no morirá. Por eso te da vara papá y mamá, para que no mueras, sobre todo espiritualmente, porque puedes morir espiritualmente. Y si no, hermanos, si no disciplinamos a nuestros hijos, y Dios los ama a ellos, como más a nosotros también, ¿verdad? Pero nos ama, algo va a suceder en sus vidas. Si no los disciplinas tú como papá y mamá, Dios va a disciplinarlos, y la vara de Dios a veces es más fuerte. Un bracito roto no es solo las nalgaditas, no solo es la corrección bíblica, será un accidente mayor. Entonces es mejor hacer lo que Dios nos dice. Hermana, ¿iba a decir algún verso? La necedad está ligada al corazón del muchacho, por eso también es la disciplina, la vara. Mas la vara la alejará de él. ¿Alguien más levantó una última? ¿Le había levantado la mano? ¿Usted, hermano? Al que ama disciplina, es lo que dice el Señor también en su Escritura, ¿verdad? Así es, si somos hijos, necesitamos experimentar la vara. Hay que meditar en la soberanía de nuestro Dios, de nuestro buen Dios en estos tiempos de turbulencia. Y en esa soberanía Él decide, como buen pastor, utilizar la vara. La palabra vara en el original se traduce como cetro también, por eso nos habla de autoridad. Un cetro es autoridad. Y eso significa también el derecho de nuestro buen pastor a gobernar. Pero el cayado también es una bendición, ¿verdad? No solo es la vara. El cayado también hay que usarlo. El cayado se usaba, tenía un ganchito en la parte de arriba, ¿verdad? Era un palito con un ganchito para poder jalar a la ovejita. No era necesario la vara ahí. La vara también era para proteger a las ovejas de enemigos, de lobos, de depredadores que se acercaban con la vara. La vara no solo era para las ovejas, era para proteger a las ovejas también. Y la vara trae protección. Pero Miqueas capítulo 7, no deje ahí algo, un lugar en el Salmo 23, porque vamos a estar regresando ahí. Miqueas capítulo 7, para ver algo del cayado. Un premio al que lo encuentre primero.
porque yo no lo encuentro. Premio al hermano. Miqueas capítulo 7 y verso 14. Este profeta dice en el verso 14 del capítulo 7, Miqueas dice: apacienta tu pueblo con tu cayado, el rebaño de tu heredad, que mora solo en la montaña, en campo fértil. Busque pasto en Basán y Galaad como en el tiempo pasado. Yo les mostraré maravillas como el día que saliste de Egipto. El cayado, el Señor lo usa para atraernos, para apacentarnos, para llevarnos también a esos lugares que ya vimos en la sesión pasada y que viene es el contexto del Salmo 23, ¿verdad? De esos pastos verdes. Y de igual modo, en la vara, ya lo mencionó alguien aquí, encontramos consuelo incluso en la disciplina del Señor, porque eso confirma que si recibimos disciplina, somos hijos. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Son las palabras del escritor de Hebreos en el capítulo 12, versos 5 y 6, para los que anotan. Capítulo 12 de Hebreos, 5 y 6. Y en el Salmo 141, hablando de esa disciplina, que por cierto, cuando usted reciba disciplina del Señor, de sus padres o del pastor de la iglesia, recíbala con buena actitud. No sea como los niños pequeños que dicen: pero ¿por qué a mí sí y a él no? Salmo 141, verso 5 dice: que el justo me castigue, me discipline, será un favor, y que me reprenda, que me corrija, será un excelente bálsamo, que no me herirá la cabeza. La disciplina es para bien. El buen pastor no quiere dejarnos a nuestra propia voluntad. Del mismo modo que un pastor en lo natural no abandonaría a sus ovejas, Dios se preocupa, como el buen pastor, por nuestras almas. Y es un gran consuelo saber que Él está dispuesto a corregirnos, a disciplinarnos para que mantengamos el rumbo. Y hay otras muchas cosas que podemos hablar de la vara, que pueden bendecir nuestra vida. ¿Recuerdan que Moisés tenía una vara? Cuando él fue llamado, él tenía una vara. Dios no se la dio, él ya la traía, porque él era también un pastor. Era su herramienta de trabajo como pastor en el desierto, pero Dios convirtió esa vara en un símbolo de autoridad divina, de poder, de provisión para liberar a Israel. Recuerdan que a través de esa vara, Dios usó esa vara. Cada vez que la quería usar, le decía a Moisés: levanta tu vara. Moisés, extiende tu vara. Esa vara sirvió para realizar milagros, como abrir el mar rojo, transformar el agua en sangre y hacer brotar agua de la roca. Pero también nos deja un ejemplo, ¿verdad? El mal uso de la vara trae algo también que no agrada al Señor. Por eso también hagamos buen uso nosotros y no hagamos uso equivocado de lo que es la vara. Y por supuesto, como padres, usemos también el cayado. La vida y la educación de un hijo o de una hija no es solo vara, 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 vara. No olvidemos el cayado, porque quizás estás siendo tú muy fiel con la vara, pero te has olvidado de usar el cayado. También hay que animar a nuestros hijos. También hay que consolar a nuestros hijos. También hay que mostrarles el amor a nuestros hijos.
Esa es la parte también del buen pastor que hace. Él no solo nos disciplina y ya, Él nos muestra su amor. Él usa ese cayado. Regresemos al Salmo 23 para continuar. El verso 5. Verso 5 del Salmo 23 dice: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Es la primera parte de ese salmo, de ese verso, perdón. David aquí ve a Dios, su pastor, como un anfitrión. ¿Usted alguna vez ha sido anfitrión de alguien? David es el invitado de honor. Y usted y yo, hermano, hermana, amado hermano, somos invitados de honor a la mesa del Señor, del buen pastor. Él ha preparado una mesa. ¿Y dónde? Yo me puse a pensar, ¿dónde pudo haber tenido David esta revelación de que aderezas mesa delante de mí? Y no solo eso, en presencia de sus angustiadores. Yo pienso, no sé qué opina usted, yo creo que esa revelación o esa experiencia la tuvo David en el desierto. Porque cuando él reinaba, no tenía necesidad de que alguien le pusiera una mesa. Un rey tenía a su disposición todo. Podía comer lo que quisiera, llegar y servirse lo que quisiera. Pero cuando él fue perseguido, cuando él fue al desierto, ahí no tenía una mesa. Y ahí Dios estaba dispuesto a aderezar mesa, a prepararle una mesa. David pasó largos tiempos en desiertos. Y ahí, ¿dónde podía conseguir provisión? En un desierto. Pero ahí David conoció al pastor celestial que milagrosamente le daba provisión de alimento. A veces a través de otros consiervos o de otra gente de otro pueblo le proveía. Pero dice también que en presencia de sus angustiadores. ¿Por qué están presentes ahí, hermano amado, hermana amada? Los enemigos. ¿Por qué dice David? Tú pones una mesa, pero en presencia de mis enemigos. Si el Salmo 23 trata sobre el cuidado divino, ¿por qué termina con los enemigos todavía a la vista aquí en este Salmo, en esa caminata? Una de las razones, amados, es porque la paz de Dios, la paz bíblica, no es la ausencia de conflicto, no es la ausencia de problemas. Eso tenemos que recordarlo y entenderlo. La paz de Dios no es la ausencia de problemas o de conflictos. Ahora, para tener la paz de Dios, lo primero que debemos experimentar es la paz con Dios, que viene por medio de rendir nuestra vida a Cristo. Y entonces tenemos ya paz con Él. Pero Él quiere mostrarse como Jehová Shalom, el Dios de paz. Y quiere llenarnos de paz en medio de las tormentas, en medio de las situaciones difíciles. Es la presencia de Dios en medio de él lo que David estaba diciendo aquí. El perseguido aquí, en este momento, se convierte en el invitado de honor. Preparas una mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. Dios no solo nos provee, amados hermanos, dándonos lo necesario para sobrevivir, sino que también es un Dios generoso que nos colma de amor y de protección. Y en lugar de dejarnos comida solamente, Él prepara una mesa y dispone un banquete. Todo está listo y preparado para nosotros. Y cuando uno llega con hambre a un lugar, a casa, a donde sea, y está una mesa puesta, uno puede descansar, uno puede sentirse confiado de que va a poder alimentarse. Es un lugar de descanso, pero aquí también es un lugar de honor. Dios nos está dando un privilegio, hermanos. Somos hijos de honor. Nos da el honor de prepararnos. Fíjense, Él está, como lo hizo a través de Jesús, dándonos el ejemplo. Él está diciéndonos, siéntate, porque yo, el buen pastor, voy a servirte. ¡Qué humildad! ¡Qué humildad de nuestro buen pastor! Y cuando tú te sientas a la mesa con el Señor,
Aquí se nos invita a sentarnos a la mesa, a quedarnos, a pasar tiempo en comunión con Él. No es una comida como las fast food, ¿verdad? Rápida, denme mi hamburguesa rápido, ya me voy. Es una comida donde tú te sientas con el buen pastor para tener comunión con Él, compañerismo con Él. Es un punto de encuentro con Dios. Y es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Más en este tiempo, hermanos, donde hay tanta prisa por todo, ¿no? Algunos tienen prisa, termina el servicio y se salen corriendo, no sé a dónde van. A lo mejor no desayunaron o no tienen mucha hambre, pero por lo menos salude aquí a los hermanos. Dios les bendiga, hermano, qué bueno verte aquí. Ya después se va. Pero andamos a las prisas todo el tiempo y en esta ciudad es inevitable, ¿verdad? Sale uno en el carro y ahorita estos días, tranquilo. Pero cuando es días normales de escuela, de trabajo, de todo eso, uno va y se contagia, ¿no? De ese apúrate ya y muévete y déjame pasar y corriendo de aquí para allá y ya se me hizo tarde. Se contagia uno. Pero aquí dice David, Él adereza mesa para que tú te sientes, estés tranquilo. Y hermanos, aprovechemos eso en nuestros tiempos también de holocausto continuo, de tiempo devocional. No lo hagamos a la carrera, exactamente, hermana. O como decía un joven que conocí, a veces se nos hacía tarde y decía, ¿sabes qué? Hagamos aunque sea una oración de resorte y ya vámonos, porque se nos hace tarde. ¿Cómo que una oración de...? Sí, una rápida y ya nos vamos. Señor, te encomendamos este día, amén, vámonos. No, hay que darle tiempo al buen pastor. Pero aquí también está diciendo, imagínate, los enemigos viéndote con confianza sentado, mientras ellos te observan, tú disfrutando de la compañía del buen pastor, del alimento que Él te da, y ellos ahí excluidos del gran banquete, solo tienen que contemplarlo, y seguramente irritados, pero los enemigos no pueden tocarnos sin el permiso de Dios. Un hombre de Dios también dijo, cuando un soldado está en presencia de sus enemigos, si come algo, toma una comida apresurada y se apresura a la pelea. Pero observa este salmo, tú preparas una mesa, tal como lo hace un siervo cuando desdobla un mantel y muestra los adornos que hay para una ocasión tranquila, para un momento especial. Nada se apresura, no hay confusión, no hay disturbios. El enemigo está a la puerta y sin embargo Dios prepara una mesa y el cristiano se sienta y come como si todo estuviera en perfecta paz. Dios quiere darnos esa experiencia. Quizás tú tienes dificultades, tribulaciones, pero Él te dice, siéntate, hijo, a la mesa conmigo. Y olvida ahorita eso. Disfruta mi compañía. Yo estoy al pendiente de ti y de tus situaciones. Porque el enemigo quiere a veces hacernos creer que Dios se ha olvidado de nosotros, que Dios nos está dejando a nuestra propia suerte en un conflicto, en un problema, en una lucha, pero no es así. Él está cuidando de nosotros. Él es el buen pastor. Lo siguiente que dice la segunda parte del verso 5 es: unges mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. David fue literalmente ungido, lo sabemos por la lectura en 1 de Samuel, en 2 de Samuel, en los libros donde aparece David. Él fue literalmente ungido en su cabeza con aceite por el profeta Samuel, enviado por Dios. David fue elegido y favorecido por Dios, porque él estaba destinado a ser rey. ¿Usted está destinado a ser rey o reina? Claro, estamos destinados. Tenemos un llamado a ser reyes como David y necesitamos ser ungidos como David. La palabra Mesías, que es del hebreo, significa ungido. La palabra Cristo en el griego significa ungido. Y a pesar de que este Salmo 23 es un salmo mesiánico, se usa una palabra aquí que tiene que ver con algo de los pastos verdes.
Es curioso, ¿verdad? Esta palabra también tiene que ver con eso, la que se usa así aquí para ungir. Y se usa a menudo para referirse a la grasa o el aceite que se encuentra en las cenizas después de los sacrificios quemados que se ofrecían a Dios. Pero amados, necesitamos ser ungidos en este tiempo. Usted tiene que buscar la unción de Dios. Busque ser ungido. Cuando haga su tiempo devocional en casa, cuando venga aquí a la iglesia, en la reunión de hogar, donde esté, busque la unción de Dios. ¿Quién era el hombre? Leonard Ravenhill. Leonard Ravenhill, un hombre de oración y de avivamientos americano, él dijo: sobre toda cosa que busques, busca la unción. Hay que buscar ser ungidos. Hay que buscar ser ungidos por Dios continuamente. Necesitamos la unción para poder atravesar los valles, para poder ser de bendición también a otros. Ahora, ¿cómo podemos recibir más de ese aceite? Porque la unción era con aceite, ¿no? ¿Cómo podemos ser más ungidos con aceite? Lo que hicimos en el tiempo de oración y de alabanza, ungiendo al Mesías, ungiendo a Cristo, ungiendo al ungido, porque eso es lo que significa la palabra Mesías y Cristo, ungido. Si queremos más unción, más de Él, más de su aceite, que se derrame sobre nuestras vidas, hay que bendecirlo, hay que adorarlo, hay que ministrarle continuamente. Y esa unción nunca, como dice Eclesiastés, nunca debe faltar el ungüento sobre tu cabeza. Seamos fieles en eso. Pero dice: unges mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. La idea de la copa que está rebosando es obviamente una copa que está derramándose de la bendición de tener abundancia, ¿verdad? Para David no solo él estaba diciendo que Dios, el buen pastor, ungía su cabeza con aceite y su copa que él tenía, David tenía una copa, rebosaba, sino él mismo dice en otro salmo: el Señor es mi porción escogida y mi copa. En el Salmo 16:5 dice: el Señor es mi porción escogida y mi copa. Dios mismo era su copa. Pero en el Salmo 23 que estamos viendo, David habla de esa gran satisfacción que tiene con el buen pastor, que le ha dado todo lo que necesita, hasta el punto de que se derrama la bendición de Dios. Y hermanos, cuando tengamos falta de algo a nuestro parecer, porque sí, a veces vemos y es que me falta esto, dejemos de ver lo que no tenemos. Sabemos que tenemos falta de algo, pero veamos más lo que tenemos, porque a veces por no ver lo que ya tenemos y dejar de ver lo que tenemos, espero que me entiendan, no es un trabalenguas, perdemos la bendición de ser agradecidos. Señor, no tengo carro, pero gracias porque tengo piernas para poder caminar al taxi, al microbús, al autobús, y camino. Gracias. A veces perdemos de vista lo que tenemos. Tenemos muchas bendiciones. Y nos distraemos con lo que no tenemos, con lo que nos hace falta. Nos quita el sueño, estamos pensando en eso que nos hace falta y perdemos de vista lo que hay a nuestro alrededor. La esposa, los hijos, la familia, la iglesia, la libertad de predicar, de reunirnos. O sea, tenemos que ver las cosas buenas que Dios nos ha dado y nos ha provisto para no perder de vista su bendición. David veía constantemente eso. Después en el verso 6 dice: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. De pronto hay un giro, un cambio aquí en este salmo, en esta caminata con el buen pastor, y David termina diciendo:
yo estoy convencido. Esa palabra ciertamente tiene que ver con yo estoy seguro. No hay duda para mí de que todos los días de mi vida, esté en el valle, pruebas, situaciones difíciles, o en el monte, bendiciones, tiempos de refrigerio, porque las dos cosas nos da el Señor. No solo nos lleva siempre por el desierto y con sed, o por valles y valles. Él tiene montes, tiene experiencias, ¿no es cierto? Tiene experiencias buenas con nosotros. Nos da tiempos de paz, de bonanza. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán. El verbo hebreo aquí traducido como seguirán es algo intenso, es algo que da la idea de cuando alguien es perseguido. Imagínense, no es solo que te van a seguir, es como cuando alguien va a cazar algo. Los que se dedican a cazar conejos, aves, animales en lugares, ¿verdad? Y están persiguiendo hasta que logran. Es la idea de alguien que sufre persecución. Imagínate el bien y la misericordia. David ni siquiera tenía que buscarla. El bien y la misericordia perseguían a David porque él era una oveja del buen pastor y porque él estaba cerca del buen pastor. Entonces la idea aquí es que la bondad de Dios y su amor lo perciben hasta encontrarlo, hasta que lo alcanzan. Y vemos en el contexto, en este salmo, el peligro parecía estar cerca, pero algo está más cerca que el peligro: la bondad de Dios, no el mal, no el miedo. Su bondad y su amor y su misericordia son inagotables. Y amados hermanos, que Dios deseche el temor y el miedo de nuestros corazones. No tengan temor de vivir en esta ciudad, de ver las noticias que suceden, y por supuesto no vea tantas noticias, porque luego eso le va a traer más temor. Si usted es de aquellos que de día, tarde y noche, en vez de orar y ayunar, día, tarde y noche ve las noticias, pues seguro que no duerme bien. Con una vez que las vea es suficiente. Pero alguien me decía: hermano, es que las cosas están tremendas. Me ha tocado ver, me decía alguien, cómo agredieron a alguien enfrente de mí. Yo estaba en el carro esperando el semáforo y llegaron ahí a agredir a una persona de una manera violenta, fuerte. No hay seguridad, y ahora a plena luz del día, ¿verdad? Entonces, ¿en quién vamos a tener que confiar solamente? Por eso hablamos de que la dependencia total, solo en Dios. Solo Él puede ayudarnos. Solo Él puede ser nuestro escudo. Torre fuerte, dice el proverbio, delante del enemigo, a Él correrá el justo y será levantado. Él nos puede proteger y podemos andar en medio de todo ese peligro si el buen pastor va con nosotros. Ciertamente la bondad y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, escribe David. Para aquellos en el rebaño de Dios, bajo el cuidado del buen pastor, es la bondad y la misericordia las que nos persiguen, ansiosas por atraparnos y rodearnos de cosas buenas. Y no solo por un breve periodo, sino que David expresa su fe en que continuará a lo largo de toda su vida, todos los días, él dice ahí. Nosotros también podemos tener esa misma esperanza, amados hermanos, porque Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Él sigue siendo el buen pastor, y Él también está presente en nuestro presente, como lo estuvo en el pasado, y lo estará también en nuestro futuro. Pero esperemos en Él. Dice la Biblia que la esperanza es como un ancla. ¿Sabe para qué se usa el ancla en un vehículo marítimo? Para poder mantenerlo firme. Necesitamos seguir esperando en el Señor. La esperanza nos mantiene firmes en Él.
El Salmo 35, no vaya ahí, se lo leo. El Salmo 35 en una versión dice: el llanto puede llegar por la noche, pero la alegría nos alcanza por la mañana. Sí, a veces tenemos que experimentar, como David, tiempos así difíciles, pero es el camino que nos va a llevar al reino. Y saben una cosa más preciosa todavía, olvidémonos del reino por un momento, nos va a llevar a que ustedes y yo lleguemos a ser hombres y mujeres conforme al corazón de Dios. Eso es más precioso que tener un reino, porque David fue llamado así, un hombre conforme al corazón de Dios. Y en la casa de Jehová moraré por largos días, y habitaré en la casa del Señor para siempre. Esta palabra aquí, cuando Él dice que va a habitar o que va a morar, sabe que tiene que ver con sentarse, así como cuando la mesa, que se sienta uno. Se entiende más como me sentaré de nuevo en la mesa preparada con un banquete, y aunque eso ya lo pasó. Habla esta palabra de morar y habitar, habla de descanso, de pertenencia, de que le pertenecemos a Él, de que Él nos sienta en el lugar de más alto honor. Y dice Efesios que Él nos ha llamado para estar sentados en lugares celestiales con Cristo Jesús. Y morar en su casa todos los días de su vida. La casa de Dios es el templo, es su casa, es su morada. Y sabemos que David nos enseñó a través de su vida cómo construir esa morada. ¿Recuerdan? Una vida de oración y de alabanza continua. Y así construimos una morada para Él. Y a pesar, hermanos, a pesar de todos los peligros y dificultades que esta oveja llamada David vivió, él seguía consciente de que Dios era su pastor y que siempre lo cuidaría. Pónganse de pie esta mañana, hermanos. En el original, todo este salmo no es simplemente un salmo consolador para los días difíciles. Es una hoja de ruta, hermanos. Es como un mapa que va desde el descanso a través de peligros, temores, hacia la confianza y finalmente hacia el reposo con Dios, el buen pastor. Yo quiero leerle 2 versos más, porque hoy escuchábamos una oración que yo he sentido eso también muy fuerte en mi corazón, hermanos. Necesitamos salir por las almas perdidas. Necesitamos tener una carga mayor por las ovejas perdidas de la casa de Israel. En aquel día, dice Jehová, juntaré la que cojea y recogeré la descarriada. Por eso oramos por aquellos que han abandonado el camino. No debe cesar esa oración. Y a la que afligí, y pondré a la coja como remanente. Oh, hermano, qué esperanza. ¿Sientes a veces como que cojeas espiritualmente por alguna debilidad y no caminas como debieras caminar rectamente? Tienes esperanza, tenemos esperanza, porque dice que la que cojea la va a poner como remanente, y a la descarriada como nación robusta. Imagínate, los descarriados, el Señor los va a volver a traer. Dice Daniel, el profeta, que muchos de ellos tenían que pasar eso para ser emblanquecidos y purificados, pero van a regresar. No me refiero a la iglesia, al camino, a encontrarse con Dios.
Y Jehová reinará sobre ellos en el monte de Sión desde ahora y para siempre. Gracias, Señor, por la esperanza que das como buen pastor. Y un último verso que leo sobre el buen pastor. En Génesis 48:15 dice: y bendijo a José diciendo: el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día. Jacob finalmente sí, no quise hablar mal de él, siempre sí sabía y lo expresó aquí. Jacob expresa que Dios, su buen pastor, lo mantuvo desde que él era, desde que nació hasta ese día. Dice la Biblia de las Américas: el Dios que ha sido mi pastor toda mi vida hasta este día. Ahí estaba hablando el buen Jacob. Un hombre de Dios también dijo: nunca podré superar la bondad y la misericordia de mi Dios. Siempre tendré cerca de mí su bondad para suministrar mis necesidades y su misericordia para perdonar mis pecados. Qué bueno es nuestro pastor, hermanos. Cantémosle a Él esta mañana, que antes fuimos peregrinos, pero ahora somos parte de su rebaño. Yo fui peregrino errabundo, en las garras del mar me envolví, mas Cristo apartóme del mundo. Gracias, Señor. Y por siempre mi alma le di. Ciertamente el bien y la compasión de Dios hasta el fin me seguirá. Ciertamente el bien y la compasión de Dios hasta el fin me seguirá. Y moraré en la casa de Dios por siempre. Gracias, buen pastor. Gracias. Ciertamente el bien y la compasión de Dios hasta el fin me seguirá. Jesús, mi alma triste conforta, nuevas fuerzas. Si te faltan fuerzas, recibe fuerzas esta mañana de parte del buen pastor. Su fuente de paz no se agota, en su hogar celestial moraré. Ciertamente el bien y la compasión de Dios hasta el fin me seguirá.
compasión de Dios hasta el fin me seguirá. ¿Te encuentras en pruebas, en valles? Escucha. Si ando en el valle de sombra, no temas, el pastor está contigo, va conmigo, mi buen Salvador. Si tú quieres que Él te proteja, hoy recibe su gracia y amor. Recibimos tu gracia y amor, Señor. Ciertamente el bien y la compasión de Dios hasta el fin me seguirán. Ciertamente el bien y la compasión de Dios hasta el fin me seguirán. Y moraré en la casa de Dios por siempre y comeré de la mesa de Jehová. Ciertamente el bien y la compasión de Dios hasta el fin me seguirán. Démosle gracias al buen pastor esta mañana. Gracias, buen pastor.
Gracias, buen pastor, gracias. Largos días. Señor, es bueno que tengamos, Señor, esto que dice en tu palabra, Señor, pero también, Señor, que estemos conscientes que hay, Señor, lo que nosotros tenemos que hacer, Señor, y nosotros tenemos que hacer lo que a ti te agrada, Señor, estar en santidad, Señor. Cuando estaba herida, Señor, tú viniste a sanar mis heridas. Gracias, Señor, porque las vendaste y las sanaste. En el valle, Señor, de la desesperación, el silbido apacible me abrazó. Gracias porque eres la roca herida por nosotros. Bendito Pastor Celestial, gracias por tus cuidados, por llevarnos en tus hombros, por dejarnos conocerte de otra manera, Señor. Gracias, buen pastor. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos, después de haber resucitado de los muertos. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Que os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos.
porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. ¿Qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, ¿no deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Así no es la voluntad de vuestro Padre que esté en los cielos, que se pierda uno de estos pequeños. Maravilloso es Él, maravilloso es Él, maravilloso es Él, Cristo el Señor, Rey ensalzado y soberano aquí, maravilloso es Él, Cristo el Señor, Pastor amado, Rey de los siglos, omnipotente Dios, nos inclinamos y te adoramos, maravilloso es Él, Cristo el Señor, maravilloso es Él, maravilloso es Él, maravilloso es Él, Cristo el Señor, Rey ensalzado y soberano aquí, maravilloso es Él, Cristo el Señor, Pastor amado, Rey de los siglos, omnipotente Dios, nos inclinamos y te adoramos, maravilloso es Él, Cristo el Señor. Gracias, amado, por ser nuestro buen pastor. Gracias te damos esta mañana por la oportunidad que nos das cada día, no solo hoy, de sentarnos a esa mesa que tú aderezas, preparas para nosotros. Señor, continúa revelándote como nuestro pastor personal a cada uno de los miembros de esta iglesia. Queremos conocerte así, Señor, y experimentar este salmo de una manera personal. Así como David llegó a no dudar de ti, ni tener duda de su final, así nosotros queremos, Señor, tener esa certeza. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús te damos. Amén.
Amén. Pueden sentarse, hermanos.